Bienvenidas y bienvenidos, muy buenas tardes. Estimado auditorio, mi nombre es Jorge Rosales Ramírez y a nombre del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia. Para el Instituto es motivo de satisfacción poder ofrecer alternativas de profesionalización y actualización a todas aquellas personas interesadas en temas de actualidad relacionados con la administración pública. En esta ocasión, el tema que se abordará en la conferencia se denomina Evaluación formativa en ambientes de aprendizaje virtuales e híbridos. Es grato para nosotros contar con la presencia de nuestra conferencista, a quienes presento a todos ustedes a continuación. Maestra Marta Rodríguez Guillén. Ella es doctorante en evaluación. Además, cuenta con una maestría en evaluación para la calidad educativa realizada en el Colegio de Puebla AC. Cuenta con una certificación nacional por parte del INE y Ceneval como evaluadora para el Servicio Profesional Docente en Educación Básica. Está certificada también en el estándar EC0647 por parte de la red Conocer sobre cómo propiciar el aprendizaje significativa en educación media superior. Se ha desempeñado como coordinadora pedagógica en la Subsecretaría de Educación Básica en el Estado de Puebla. Además, ha sido coordinadora de la licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal Superior Federalizada en el Estado de Puebla. Actualmente es asesora independiente en temas de gestión de educación básica. También se desempeña como docente en posgrado del Colegio de Puebla y desde luego del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Bienvenida, maestra Marta, y gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias. Para mí es un honor verdaderamente poder participar en estos temas y sobre todo quiero agradecer al Instituto de Administración Pública en Puebla por estas iniciativas, al presidente, el licenciado Antonio Fernández Brito, por estar interesado en brindar tanto a la planta docente como al público en general estos temas que son de interés fundamental para enfrentar los efectos de la pandemia en el sector educativo. Gracias. Antes de iniciar, invitamos a todo nuestro amable auditorio a registrar su asistencia colocando sus datos en el chat, su nombre o sus nombres y sus apellidos. Además, le invitamos para que pueda colocar también su correo electrónico. De igual manera, si tienen dudas o preguntas durante el desarrollo de la conferencia, les pedimos que nos hagan el favor de escribirlas en el chat y nosotros las estaremos retomando y se las haremos llegar a nuestra ponente. La evaluación educativa es un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje, cuyo objetivo es conocer la evolución de cada estudiante para, si es necesario, adoptar medidas de refuerzo o de compensación y así garantizar que se alcancen los objetivos definidos para su nivel. Es, por tanto, una herramienta de gran utilidad para tomar decisiones pedagógicas a fin de mejorar el desempeño de un estudiante. Pero, ¿cuál es la función de la evaluación en la tarea educativa y cómo ha evolucionado? ¿Qué es la evaluación formativa? ¿Cuál es la diferencia entre calificar y evaluar? ¿Y cómo llevar a cabo el proceso de la evaluación formativa en tiempos de pandemia? Maestra Marta, el tiempo es para usted. Muchas gracias. Pues bien, el título de esta plática, de la charla de esta tarde es Evaluación educativa, una aliada para aprender. Y parte de la intención es participar en este cambio de paradigma, donde la evaluación no debe de ser vista como algo que castiga, como algo punitivo, sino como una aliada para el trabajo de los docentes al interior del aula, para sus estrategias de enseñanza, pero también un aliado para el estudiante, para sus estrategias de aprendizaje. Muy bien. La evaluación es un término polisémico que se utiliza de muchas maneras, pero en el terreno educativo, la evaluación se ha utilizado mucho para valorar
la cantidad o el camino que ha recorrido para llegar a la calidad educativa. Luego entonces la conocemos como la evaluación de la calidad y eso es algo en lo que se han centrado muchos institutos y muchos organismos que evalúan la calidad de la educación y eso es muy válido. Pero en esta tarde me voy a centrar en la otra cara de la evaluación, que es la evaluación para la calidad educativa, es decir, que la evaluación sea considerada como un elemento sine qua non para poder elevar la calidad de los resultados educativos. La intención de la diapositiva es que tanto la evaluación de la calidad como la evaluación para la calidad se mantengan en un equilibrio. Muy bien, los ámbitos educativos a donde interviene la evaluación no solamente son en el aula. Tenemos evaluaciones de instituciones escolares, de los desempeños docentes, del sistema educativo en su conjunto, que esa es la finalidad según la UNESCO, y los procesos de metaevaluación. La evaluación no es un proceso terminado. La evaluación tiene que evaluarse también y tal es el caso de la evolución que ha presentado, sobre todo a finales del siglo pasado y a principios de este siglo. Y definitivamente la pandemia ha puesto como descarnada la necesidad de poder trascender a los modelos de evaluación tradicionales para tener modelos de evaluación más pertinentes que pongan en el foco la actividad y el aprendizaje del estudiante. Hay un comité conjunto en Estados Unidos que se llama Comité de Estándares Educativos, que fue fundado por Stofflevin, que es una autoridad en educación y que en evaluación educativa y que ha establecido 4 grandes categorías. ¿Qué tan pertinente es la evaluación? ¿Qué tan factible es la evaluación? ¿Qué tan útil es la evaluación? ¿Y qué tan ética es la evaluación? Estas grandes categorías, estas grandes 4 categorías de la metaevaluación deben de estar presentes todo el tiempo en el trabajo tanto de la evaluación para la calidad como de la evaluación de la calidad educativa. Muy bien, aquí está una especie de línea del tiempo de la evolución del concepto de evaluación. Y vemos que la evaluación llega al terreno educativo desde el terreno de la psicología y llega improntada con esta tarea de la psicología de medir ciertas situaciones de la conducta humana por medio de unos test que se aplicaban y que tenían un enfoque cuantitativo. Esta respuesta cuantitativa llega a las aulas, no solo como los tests, sino como esta tendencia a medir los avances o a medir el volumen de aprendizaje que los estudiantes han logrado. Esta llegada al terreno educativo ha generado también cierta impronta en toda la evolución de la evaluación y muchas escuelas y muchos docentes consideran que es lo mismo calificar que evaluar y el motivo es así, cómo llega la evaluación al terreno educativo y cómo consideramos la importancia de los test. Por supuesto que tienen una importancia mayúscula, pero debe de ser complementado con otros instrumentos y otras técnicas de evaluación. Después de esta llegada, en este primer momento, viene la consecución de los objetivos con Tyler. Tyler en los años 30 y 40 es considerado el padre de la evaluación en la educación y él dice que hay que llegar a ciertos objetivos. Después viene el juicio de experto, donde se valoran los cambios del alumno en los años 70 y finalmente en los años 80 del siglo pasado es cuando irrumpe este concepto cualitativo que nos permite tener matices en lo que el alumno ha logrado. Es decir, no solamente es un número, no solamente es blanco o negro, lo logra o no lo logra, que es lo que propone lo cuantitativo, sino que ya ya se matiza todos estos posibles logros que el alumno pueda alcanzar y sobre todo considerando la diversidad de personas que hay en un grupo escolar.
El sexto paso en la evolución es cuando ya surge, muy importantemente, la evaluación formativa, que es diferenciada en cuanto a los aprendizajes y es integradora. Esta evaluación formativa es la que pretende que la evaluación permita que el proceso educativo sea democrático, sea equitativo y que le dé a los estudiantes la misma oportunidad de aprender. Seguramente en este momento de pandemia estemos gestando otros momentos de la evolución del término y del proceso de evaluación, pero hasta el momento nos vamos a quedar en la evaluación formativa. Ya mencioné cómo llega la evaluación al terreno educativo, donde lo importante era tasar con los tests que después se transformaron en exámenes la cantidad de conocimiento que el alumno había logrado. Y entonces se transforma en una calificación. En toda esta evolución que hemos tenido de la evaluación, hemos visto que calificar es importante, que medir la cantidad de aprendizaje que el estudiante ha tenido es importante también, pero estos dos subprocesos son parte del proceso global que es evaluar. Y la evaluación es un proceso mucho más amplio, mucho más complejo y engloba tanto a la medición como a la calificación. Por lo tanto, la calificación no es lo mismo que evaluar. Podemos decir que la calificación informa, pero la evaluación forma al estudiante. ¿Cómo considera la CEPAL y la UNESCO a la evaluación en este momento de pandemia y cuando sea el momento de la pospandemia? Bueno, pues hay un informe de la CEPAL y de la UNESCO que fue editado y que fue publicado casi un año atrás, en agosto del 2020, y el título es La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19. Este informe se publica en el momento más álgido, cuando poco sabíamos acerca de los estragos que el virus estaba provocando en la población mundial. Y decidí colocar el índice para que ustedes puedan ver cómo estos organismos internacionales que también proponen mucho en sus políticas internacionales, las políticas que siguen los países que conforman la UNESCO. Y en estas medidas que propone, entre una de ellas, la que está marcada con la flecha roja, es la adaptación de los procesos de evaluación. Y bueno, todo el documento es muy importante que lo revisemos los docentes y no tiene desperdicio. Es muy importante también las necesidades de apoyo a docentes y directivos escolares, y eso ha quedado en evidencia cuando hemos llegado a los escenarios virtuales o a los escenarios a distancia, llevando en la maleta muchísimos pendientes que teníamos en los escenarios presenciales. Entonces, esta es la razón por la cual hemos decidido hablar acerca de la evaluación formativa. Entre las situaciones que rescata este informe es la adaptación de los procesos de evaluación, y yo solamente rescato 5 de estos elementos que me parecieron los más importantes para comentar en esta tarde. El primero es cómo maneja la relevancia de la evaluación y dentro de la evaluación el monitoreo de los aprendizajes, y este es uno de los elementos que caracteriza la evaluación formativa. Este acompañamiento concomitante, este acompañamiento permanente hacia el aprendizaje de los estudiantes para poder tomar decisiones pertinentes, pero también oportunas cuando los estudiantes están presentando alguna dificultad. Poder tomar decisiones que puedan apoyarles, porque muchas veces no es solamente el trabajo del alumno o del estudiante el que está presentando dificultad. A veces son nuestras prácticas de enseñanza. El segundo punto son las actividades de educación a distancia. Han reafirmado la función formativa de la evaluación. Es decir, esto ya lo teníamos como una tarea pendiente en los escenarios presenciales, pero la pandemia lo ha reafirmado. El tercero habla de la importancia de obtener un diagnóstico y de llevar el seguimiento,
El cuarto punto es el tema de la retroalimentación a los estudiantes para modificar sus estrategias pedagógicas para que sean más efectivas. Es decir, el poder llevar una evaluación formativa efectiva ayuda a mejorar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes, pero también a evaluar y mejorar las estrategias de enseñanza de los docentes. Y la quinta es la que pone en relieve la importancia de instrumentos de evaluación formativa y de autoevaluación. El documento menciona la autoevaluación, pero vamos a ver la importancia que tiene en este escenario evaluativo la actividad del alumno, que él sea capaz de autoevaluarse, pero también la importancia colaborativa donde el grupo o entre pares puedan coevaluarse. Muy bien, evaluamos al inicio, en medio o al final del proceso de aprendizaje, pues ya había adelantado que de acuerdo a lo que la UNESCO y la CEPAL menciona, pues tenemos que evaluar en diferentes momentos. No podemos hablar de evaluación como un proceso aislado en el trabajo educativo. Nosotros, para poder hablar de toda una estrategia de evaluación, tenemos que considerarla dentro de un diseño instruccional. Y yo he recuperado y comparto con ustedes un diseño instruccional que es muy popular, que es el diseño instruccional ADIE, que tiene que ver con las siglas del proceso. La primera A es el análisis, donde se realiza un diagnóstico del alumnado, del contenido, del trabajo, del entorno, y toda esta información nos va a ayudar a tomar decisiones acerca del diseño instruccional. Después tenemos el diseño. Con toda esta información, cómo podemos diseñar el programa del curso con un enfoque pedagógico adecuado al contexto que diagnosticamos. El tercero es el desarrollo, donde aquí ya nosotros como docentes tenemos la creación y la producción de los materiales de aprendizaje basados en los contenidos determinados para trabajar. Y más adelante me voy a centrar mucho en este tema de los contenidos. Y el último, que es la implementación, que es la ejecución y puesta en práctica de la acción formativa con la participación de los estudiantes. Si ustedes observan el cuadro, quien está en el centro y tiene que ver con todos los elementos del diseño instruccional es la evaluación. La evaluación formativa funciona como el eje integrador. ¿Por qué? Porque como vieron en el esquema anterior, esa es la razón por la que está en el centro. Es el eje integrador, vertebrador y dinamizador de todos los procesos que componen el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Propicia una intervención oportuna. Es decir, este seguimiento que se le da al estudiante debe de ser con toda oportunidad y con toda pertinencia, y no esperar hasta el último momento donde ya no podemos hacer nada y tenemos que brindar una valoración sumativa, y entonces el estudiante ya no puede mejorar sus aprendizajes. Lo importante es hacerlo de manera oportuna y que permita consolidar al estudiante lo que ha aprendido. También permite una nueva oportunidad para los estudiantes para aprender lo que ha presentado dificultad gracias al proceso de retroalimentación. Y este proceso de retroalimentación no es repetir de la misma manera lo que ya se trabajó, porque ha quedado evidente que para algunos estudiantes eso les ha presentado dificultad. El proceso de retroalimentación tiene que ver mucho con el poder propiciar la reflexión tanto en el estudiante con las complicaciones que se le ha presentado para que se puedan subsanar, pero también con el maestro para que revise sus prácticas de enseñanza. No solo se evalúa al alumno, también brinda información al docente acerca de sus propias estrategias. Muy bien, esta es la estructura general del concepto de evaluación, porque la evaluación se puede catalogar de muchas maneras de acuerdo a quién evalúa, en qué momento se evalúa,
cuál es la finalidad, es decir, tenemos mucha información acerca del proceso de evaluación, pero en términos generales consta de estos 3 pasos. Es un proceso sistemático donde en la primera fase obtenemos información. Ya habíamos adelantado en el diseño instruccional que debemos generar un diagnóstico. En la segunda fase es la formulación de juicios de valor. Normalmente nos quedábamos hasta ahí. Este alumno pasa, este alumno no pasa, este alumno tiene 8, este alumno tiene 10. Normalmente o tradicionalmente la evaluación llegaba hasta esta formulación de juicios, pero tenemos que llegar a la tercera fase, que es la toma de decisiones. ¿Qué voy a hacer con esos juicios que obtuve en el proceso de evaluación? Esa toma de decisiones es la que marca la diferencia entre un proceso de evaluación tradicional y un modelo de evaluación formativo. Entonces hay que poner mucho ojo en la toma de decisiones. Muy bien, cuando la evaluación es antes, podemos hablar de la evaluación inicial, que puede ser diagnóstica, que pronostica qué se requiere y es previsora de los recursos que podemos allegarnos para trabajar. Durante el proceso es la formativa, que debe llevar este acompañamiento al trabajo y a los procesos que realizan los estudiantes, regula el trabajo del maestro y de los alumnos y los estudiantes y también debe motivar, es decir, el hecho de que acompañemos a los jóvenes o a los niños o a los adultos que trabajen en un proceso de aprendizaje tiene que ser también motivadora de manera permanente. No solo motivamos al principio. A veces los estudiantes, cuando empiezan a ver dificultades, empiezan a perder la motivación y optan por abortar algunos proyectos, y lo más grave es que salgan de la escuela, y eso es algo que estamos enfrentando en este momento. Por lo tanto, la UNESCO resalta el papel formativo de la evaluación para lograr también esta motivación a los estudiantes para que continúen sus estudios a pesar de la dificultad. Y después del proceso, cuando ya es sumativa, es integradora de todos los esfuerzos que ha realizado el estudiante para poder tener una ya calificación, aquí ya se cuantifica, y también tiene otras finalidades como promover al alumno o generar un proceso de acreditación. Muy bien, la evaluación formativa no se reduce a considerar solo los contenidos, ese también es uno de los cambios importantes. También debemos considerar los procedimientos y los elementos actitudinales valorales. Esto tiene que ver con los pilares de la educación que se acuñaron en la reunión de Jomtien en el 90 y que fueron ratificados en la reunión de Dakar en el año 2000. Y esos saberes, esos 4 saberes de la educación se ven traducidos en estos elementos competenciales. Y la evaluación debe considerarlos para tener una verdadera evaluación formativa e integral. Muy bien, ¿cómo obtengo la información? Bueno, pues a base de técnicas y de instrumentos. Yo he tenido el privilegio de trabajar con muchos maestros, tanto en formación como en servicio, y muchas de las veces confunden lo que es un instrumento con una técnica. Aquí yo les comparto un cuadro que es muy didáctico, muy ilustrativo de lo que son las técnicas con sus respectivos instrumentos. Este es un documento que propuso la Secretaría de Educación Pública cuando empezamos a trabajar. Hay más autores, pero voy a considerar para esta plática la técnica de la observación, que sus instrumentos pueden ser la guía de observación, un registro anecdótico, un diario de clase, un diario de trabajo y la escala de actitudes, que puede ser una escala Likert. Si ustedes observan en la parte derecha del cuadro, dice qué aprendizajes puede evaluar cada uno de los instrumentos. Y si ustedes ven, está señalada de manera diferenciada los conocimientos, los procedimientos y los elementos de actitudes y valores. Esto se tiene que tomar en cuenta cuando
construyamos nuestros instrumentos. ¿Por qué? Porque en el momento en que estamos obteniendo la información, no podemos revolver lo que es el conocimiento con el procedimiento y con los elementos actitudinales que nosotros consideremos como criterio para evaluar a los estudiantes. Entonces, este cuadro es muy valioso porque si ustedes ven, la escala de valores solamente evalúa la actitud y lo actitudinal valoral y no así lo cognitivo y lo procedimental. Entonces tenemos que conocerlos muy bien para poder elegir el más adecuado. Tenemos el desempeño de los alumnos, de los estudiantes, que pueden ser los registros, sus cuadernos, pueden ser organizadores gráficos, pero estos tienen que estar acompañados forzosamente por un instrumento que nos diga y que nos analice el desempeño de los estudiantes. Y en este grupo de instrumentos tenemos al portafolios, a la rúbrica y la lista de cotejo. Estos tres últimos que acabo de mencionar se han vuelto muy populares, pero es necesario revisar la construcción para que obedezca a estas características que les acabo de mencionar, en donde podamos detectar muy bien cuáles son los conocimientos que ha hallado este trabajo del portafolio y qué procedimientos fueron los que echamos a andar y cuáles son los elementos actitudinales valorales que consideramos como criterios. La puntualidad, solidaridad y empatía con sus compañeros, por ejemplo, eso es necesario que también se valore para poder tener una evaluación integral. Y el último, que son los más conocidos, que son los interrogatorios, que son los exámenes que pueden ser orales o escritos, y también tenemos actividades como los debates, donde el estudiante también puede demostrar su conocimiento con estas modalidades. ¿Por dónde vamos a empezar? Muy bien. Tenemos este modelo de evaluación CIPP, lo diseñó Stofflevin y tiene que ver con el contexto, el input que se tradujo al español como insumos, todo el proceso y el producto que los estudiantes desarrollan en una secuencia o en una actividad educativa. En el contexto, como ya había adelantado, tenemos que analizar la situación de la población, hacer este diagnóstico, las situaciones que pueden afectar o pueden trabajar a favor o en contra de nuestro trabajo. En los insumos se analizan y se eligen las mejores estrategias, los recursos con los que cuenta ese momento en el que vamos a trabajar. El proceso es cuando se le da acompañamiento permanente el maestro a los estudiantes para detectar avances, dificultades y poder corregir oportunamente, y donde se propicia la retroalimentación. El producto se miden e interpretan los resultados del programa que se reflejan en el producto. Es decir, este producto tiene que reflejar todo lo que los alumnos hicieron, pero también qué tanto ayudaron a llegar a la meta que establecimos como criterio desde un principio cuando hicimos el diseño instruccional. En este momento vemos que los contextos han cambiado. Solo voy a mencionar el presencial, a distancia y el híbrido o mixto, pero tenemos muchos más contextos que deben de ser evaluados. Tenemos contextos donde tenemos niños en situaciones diferenciadas que también deben de ser planeadas y deben ser evaluadas. Pero en este momento la inquietud son estos tres contextos. Si el contexto cambia del presencial a distancia y de distancia al híbrido, evidentemente los otros tres elementos de este modelo CIPP cambian. No podemos trabajar de la misma manera. Entonces, si el contexto cambia, los insumos pueden ser insumos clásicos, digitales o mixtos. Y el proceso puede ser sincrónico, que era el que estábamos acostumbrados, asincrónico, colaborativo, individual, entre otros. Aquí en los modelos presenciales, pues la mayor parte del tiempo estábamos con los estudiantes y una parte mínima de tiempo lo dedicábamos en la casa para que ellos pudieran hacer una tarea. Ahora se ha invertido este uso del tiempo y estamos con los estudiantes
una breve cantidad de momentos y tenemos que destinarle a la casa y al trabajo que el estudiante desarrolla ahí la mayor carga para poder lograr los objetivos. Este cambio no es una situación menor. El tiempo que estemos con los estudiantes, tanto a distancia como en los momentos híbridos, tendremos que establecer los criterios que se van a evaluar, los criterios con los que se van a trabajar y sobre todo estas reglas o estos acuerdos, porque se acuerdan ya con los estudiantes desde básica hasta educación superior, en posgrado también, estos procesos, estos usos del tiempo y estos criterios con los que vamos a evaluar. Y bueno, los productos pueden ser físicos, digitales, pueden ser parciales o pueden ser finales. ¿Qué es lo que no puede faltar al evaluar? Bueno, pues esta estrategia de evaluación la establece el doctor Sergio Tobón. El doctor Sergio Tobón es colombiano y es una persona que ha trabajado el tema de evaluación desde el siglo pasado y lo importante de su trabajo, aparte de lo que es evidente, es que está trabajando con un modelo con características latinoamericanas, desde Latinoamérica para maestros latinoamericanos. Entonces, la invitación es que le sigamos la pista a estos trabajos para no tener que hacer la tropicalización o adaptación de modelos sajones, donde en el momento de hacer la traducción, pues no se lleve fehacientemente el modelo que están proponiendo. El doctor Tobón propone estos ocho caras de la evaluación. Yo cuando lo trabajo en los talleres con los maestros construyen su prisma octagonal y a cada una de las paredes le ponen cada uno de estos elementos para que cuando ellos diseñan sus estrategias no se les olvide ninguno de los elementos. ¿Qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Con qué criterios? ¿Con qué pruebas? ¿Cómo determinar el nivel de aprendizaje? ¿En qué momento evaluar? ¿Con qué estrategia? Y cómo informar, donde incluye la retroalimentación, que son elementos que he mencionado anteriormente, pero esta diapositiva tiene la intención de compilar estos 8 elementos. Para empezar a evaluar, debemos saber qué queremos evaluar. Esto parece algo demasiado evidente, pero no siempre sabemos qué queremos evaluar. Y aquí voy a resaltar el papel de las taxonomías en el trabajo de la evaluación formativa. Esta taxonomía es la taxonomía clásica de Benjamin Bloom. Él hizo un trabajo sumamente importante y complejo donde hizo una clasificación de los objetivos de aprendizaje. Él se dio cuenta que no todos los objetivos le exigen al maestro y al estudiante el mismo desempeño o las mismas estrategias. El nivel más concreto es el nivel del conocimiento, que es la base de la pirámide. Y aquí es recordar la información. El siguiente nivel es la comprensión. No podemos comprender lo que no conocemos. Entonces vemos que tiene una seriación. Esto es sistemático. Después de comprender, el alumno puede aplicar. Antes no. Después de que lo aplicó, puede analizar. Y en el análisis vemos que hay que segmentar el conocimiento en partes y mostrar sus relaciones. Esto tiene que ver mucho ya con el pensamiento complejo. Después de que ya hizo ese análisis, puede hacer síntesis y en esa síntesis pues vamos a reunir esos fragmentos, pero ya analizados desde su origen. Y la cúspide la señala la evaluación donde el estudiante emite juicios críticos aplicando los conocimientos en situaciones específicas, es decir, ya puede aplicar los conocimientos en otros escenarios. Como ustedes ven, va de lo más concreto a lo más abstracto. Pero cuando nosotros analizamos nuestros objetivos, y eso es muy importante, ya sean objetivos, aprendizajes esperados, propósitos, siempre vamos a encontrar algunos de estos verbos que no tiene que ver solamente con un cambio conductual, también es con un cambio de procedimiento. No es lo mismo, por ejemplo, en el nivel de conocimiento que nosotros trabajemos con los estudiantes que conozcan a los héroes de la revolución,
a que nuestro objetivo diga que analice las causas de la revolución. El primero, evidentemente, está en el nivel base, que es el conocimiento. Pero analizar las causas de la revolución nos obliga a ir hasta un cuarto nivel de dominio. Si el estudiante no lleva en este orden el conocimiento, la comprensión, la aplicación, va a ser muy difícil que tenga un análisis consolidado y que de verdad logre lo que el objetivo propone. No podemos dar saltos cuánticos. Tenemos que recorrer, por eso lo puse a manera de pirámide, utilicé esta imagen, porque no todos los objetivos tienen el mismo grado de dificultad. Lo mismo sucede cuando tenemos que hacer las adecuaciones curriculares dentro de las adecuaciones que se hacen actualmente, de los ajustes razonables que nos indican. Tampoco lo vamos a hacer como al feeling. Si nos pide un cuarto nivel de dominio, pero vemos que nuestros estudiantes por alguna razón no van a llegar al cuarto nivel, tenemos que proponerle acciones para el tercer nivel. Si no lo logran, tendremos que bajar al segundo y si no, pues al primero. Pero nosotros como docentes tenemos las razones para explicar por qué se hicieron estos ajustes razonables de una manera metodológica y sistemática. Es decir, las taxonomías son una brújula que nos ayudan a saber, primero, hacia dónde debemos llevar al estudiante, pero también a qué grado, a qué nivel de dominio debemos de llevarlo. Esta es la taxonomía clásica de Bloom, pero él generó escuela. Aquí estos son los verbos, ustedes van a encontrar en internet estas listas de verbos, pero no es tan reduccionista el asunto. Ya les expliqué cómo es que funcionan. Si ustedes encuentran verbos como citar, definir, dibujar, emparejar, sabemos que estamos en el primer nivel de dominio y sobre ese vamos a generar nuestras acciones. Si vemos otro tipo de verbos como generalizar, interpretar, sabemos que estamos en el segundo. Y si vemos verbos como que el estudiante juzgue, contraste, compare, entonces sabemos que estamos en el sexto nivel de dominio. Y tendremos que diseñar nuestras actividades y nuestros instrumentos y nuestra estrategia de evaluación en estos términos. Benjamin Bloom dejó escuela. Y sus seguidores, una persona muy importante apellidada Churches, hizo una adaptación y para el año 2000 hubo una adaptación de la taxonomía clásica a la taxonomía digital. Si ustedes observan en la pantalla, pasó de ser sustantivos a verbos y la cúspide ya no es la evaluación. La cúspide es la creatividad. Es como el estudiante empieza a tener mayor protagonismo en la construcción de sus aprendizajes. Esto va acompañado de los modelos de aprendizaje y los métodos constructivistas y socioconstructivistas, donde empezamos a darle al estudiante mayor protagonismo. Aquí los vamos a invitar a que puedan con su celular bajar la rueda pedagógica, que es la versión 5.0. Esta es un código para Android. Si tienen ustedes otro sistema, tendríamos que tener el de Mac, el de iOS, pero bueno, aquí la invitación es que ustedes puedan bajar con este código la rueda pedagógica. Y aquí está, como ustedes ven, tiene muchísima información, por eso la invitación es que lo bajen con el código QR. Esta ya es la taxonomía digital. Esta ya es una adaptación que hicieron los fabricantes de las aplicaciones. Lo importante es un trabajo muy importante, muy arduo, y la invitación es que ustedes puedan revisarla como rebanadas de pastel, como rebanadas de pie. La primera es la verde, que es la de recordar. Aquí vamos a ver, si ustedes se ubican en el centro, van a ver que recordar continúa con los verbos, pero lo importante es que también nos sugiere actividades con las cuales podemos llevar al estudiante a estas metas que marcan nuestros objetivos.
Las aplicaciones que vienen en la orilla del círculo son solo sugerencias, no es que solo podamos trabajarla con ellas. Si los maestros conocen otras aplicaciones, pero que logren esa actividad y esa situación, bienvenida sea. Y después las vemos en el orden y en el sentido de las manecillas del reloj y vamos a llegar hasta el último nivel, que es la creatividad. Muy bien. Después está la taxonomía de Marzano. Esta taxonomía es con la que se trabajaron los programas de educación básica y vemos que Marzano y Kendall hacen un trabajo muy importante donde establecen el sistema de cognición con los 4 primeros niveles, que también son escalonados porque piden un esfuerzo diferenciado, cada vez más complejo para el estudiante y el maestro, pero también incluye un sistema de metacognición. Es importante cómo aprende el alumno, lo que aprende, pero también cómo lo aprende. Y el último nivel es el sistema de conciencia del ser. Aquí están aplicados los 4 pilares de la educación, donde el estudiante debe ser consciente de cómo aprende, pero también lo importante de las habilidades socioemocionales y de las habilidades blandas que son tan necesarias en este momento para reponer la cuestión de la pandemia, pero también son habilidades que exigen en el terreno laboral. La invitación es que revisen la taxonomía de Marzano y que también la puedan utilizar para ubicar los objetivos que ustedes desarrollan en sus aulas. Y la última taxonomía que voy a proponer es esta, la evaluación socioformativa del doctor Tobón, que ya adelantaba. Él es colombiano y este trabajo está hecho para los países latinoamericanos. Esta evaluación es un nuevo enfoque que se centra en desarrollar y mejorar el talento de las personas, no nada más las cuestiones cognitivas, también esas habilidades que ellos tienen, pero deben de ser conscientes de ponerlas al servicio del aprendizaje propio y de los compañeros. Si ustedes ven del lado izquierdo, plantea muchísimo la importancia de la colaboración y pone en el centro nuevamente el proceso evaluativo donde el estudiante debe resolver problemas que establece el aprendizaje. En esta resolución de problemas hay productos, hay procesos metacognitivos que ya adelantaba Marzano y hay un proceso de retroalimentación que ya he mencionado. Y del lado derecho, bueno, pues lo que subyace en esta situación es el pensamiento complejo. Es un pensamiento circular, es muy importante que nosotros como maestros nos atisbemos y revisemos esta propuesta nueva que nos va a ayudar mucho a recuperar gran parte de lo que se ha perdido por causa de la pandemia. En esta evaluación socioformativa también tiene una clasificación que es diferenciada. Ahí no pasa la presentación. Gracias. En esta taxonomía, las categorías que el doctor Tobón marca son preformales, de recuperación, autónomas y estratégicas, donde el estudiante echa mano de su propia capacidad de resolver problemas para acrecentar su aprendizaje. Es un aprendizaje totalmente aplicado. Ahí está la invitación para que la revisemos. Y bueno, para cerrar esta parte, esta charla, que espero que sea de utilidad para ustedes, voy a mencionar los principios de la evaluación formativa como aliada del aprendizaje, y esta es parte de una planificación efectiva. Como les decía, no podemos hablar de evaluación de manera aislada, tiene que ser como parte de un diseño instruccional que considere el contexto, los insumos, el proceso y el producto, y que aglutine todo lo que implica el diseño que ya mencioné. El segundo es que se centra en cómo aprenden los estudiantes, en lo individual y en lo grupal. Antes nos centrábamos en qué tenía que hacer el maestro. Hoy nos tenemos que centrar en cómo aprende el alumno. El tercero es centrar a la actividad en el aula presencial o virtual. El cuarto, es que no pasa. Es una destreza profesional docente clave el poder planear con los principios de la evaluación formativa.
Y el quinto, genera impacto emocional tanto al estudiante como al docente y lo considera en todo el proceso. En esta parte del impacto emocional es muy necesario que ahora que regresemos a las aulas le demos el tiempo no solamente al impacto emocional de los estudiantes, también de los docentes. Y aquí hago este paréntesis en el sentido que he hablado mucho del maestro y del estudiante, pero no solamente ellos son los implicados en cambiar este paradigma. Cambiar paradigmas no es cambiar conceptos, también es cambiar procedimientos. Y en eso está involucrado todo el sistema educativo nacional. Muy bien, el sexto principio incide en la motivación del aprendiz y del docente, ya lo habíamos mencionado. El séptimo promueve un compromiso con metas de aprendizaje y con criterios de evaluación. Los criterios tenemos que darlos desde el principio y las metas las debe conocer el estudiante desde un principio también para que sea consciente en cómo las persigue y cómo las logra. El octavo ayuda a los aprendices a saber cómo mejorar en sus estrategias de aprendizaje y a los docentes en sus estrategias de enseñanza. El noveno estimula la autoevaluación y la coevaluación. Ya vimos que esta parte del aprendizaje social es fundamental y lo va a hacer en momentos de pospandemia. Y en el décimo, reconocer todos los logros y capitalizarlos a favor de los aprendizajes, tanto individuales como grupales, y del maestro como del estudiante. Muy bien, y por favor, no pasa. Bueno, pues aquí esta ilustración, que créditos al autor, yo la encontré, me impactó y me parece que es muy ilustrativa. Las aplicaciones y los recursos digitales deben facilitar nuestras estrategias de enseñanza y también los aprendizajes. Pero lo que hemos observado en este acompañamiento, en este trabajo durante la pandemia, es que a veces hemos confundido las metas establecidas con el uso de las aplicaciones. Bienvenidas las aplicaciones al aula, pero estas aplicaciones deben de ayudar a lograr los objetivos y no distraer la atención y la energía del estudiante. Deben de trabajar en conjunto. Las tecnologías de la información y la comunicación eran nuestra opción B, C, D, pero en la pandemia irrumpieron como nuestra primera opción. Pero tenemos que transitar en una espiral a las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, donde el estudiante sepa qué hacer con la información que encuentra en Internet, y las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Esto ya era un pendiente que teníamos en la presencialidad y que se ha multiplicado en estos escenarios virtuales. Debemos favorecer el éxito con esta espiral entre las TIC, las TAC y las TEP. Debemos favorecer el éxito del proceso educativo siempre y cuando sean aplicadas pertinentemente y sin perder el foco de los aprendizajes. Para eso es que resalté en esta charla el papel de las taxonomías. Si queremos trabajar con la taxonomía clásica de Bloom, y esa es la que en este momento acomoda para poder analizarla, bienvenido sea, siempre y cuando el maestro sepa a qué nivel de dominio lo vamos a llevar al estudiante y qué tiene que hacer para poder llegar a esa meta. Para esto también nos apoya la evaluación formativa, ya que funciona como brújula en este océano de incertidumbres y posibilidades en el siglo XXI. Ustedes vean la imagen, hay un estudiante que ya está saturado de aplicaciones, y el libro que hace las veces de nuestro programa, nuestras taxonomías y nuestro saber docente es el que va a marcar esta brújula y va a evitar la congestión de aplicaciones en pro de un aprendizaje verdaderamente significativo. Muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad. Gracias, maestra Marta. Tenemos algunas preguntas de nuestro amable auditorio y quisiera compartirlas con usted. La primera pregunta nos comentan de la siguiente manera. Nos preguntan, después de esta pandemia, ¿considera que debemos dejar de lado la educación presencial o considera que el modelo híbrido debe quedarse como un nuevo estilo de aprendizaje en cualquier nivel escolar? Lo que ha dejado la pandemia es algo que ya sabíamos.
Francesco Tonucci, hace como 10 años, había previsto que la escuela como la conocíamos iba a dejar de funcionar como tal. La pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso. Luego entonces, los maestros tenemos que estar preparados y la población, la sociedad en general, para poder enfrentar las incertidumbres. Esas incertidumbres nos pueden permitir o no trabajar en la presencialidad, a la distancia, con tecnología, sin tecnología también, y también en los modelos mixtos. Pero eso lo que nos enseña y lo que nos exige como maestros es estar preparados para enfrentar la incertidumbre, y no hay mejor situación que prepararnos y fortalecer nuestras competencias docentes. Sí, gracias. Tenemos una pregunta de Aida Rivas, quien plantea lo siguiente. Ella pregunta, ¿usted considera que el ciclo escolar que acaba de concluir haya sido productivo para los estudiantes de bachillerato? ¿Habrá sido suficiente el proceso educativo en línea como para poder ingresar a la universidad con un buen nivel educativo que les permita ser competitivos con sus iguales? Bueno, evidentemente eso lo vamos a poder saber a ciencia cierta al regreso y en la evaluación de todo lo que está sucediendo y todos los esfuerzos que la docencia ha realizado para poder salvar el ciclo escolar. Sin embargo, lo que sí queda clarísimo es que se tienen que tomar medidas para poder solventar las pérdidas, porque sí las hay, pero debemos también capitalizar que los estudiantes de todos los niveles tuvieron la oportunidad de aprender otras cosas. Y esas otras cosas que los estudiantes aprendieron desde la situación de sobrevivir a una pandemia, de autocuidado de su persona, de poder contribuir a que su familia se mantenga tranquila, sana y a salvo, ese tipo de situaciones no las habían tenido tan fehacientemente en un modelo presencial y en una situación social mucho más estable. Entonces también tenemos que capitalizar esos aprendizajes y debemos confiar en que haya estrategias que puedan solventar las pérdidas en este ciclo escolar, y no nada más para el bachillerato, para todos los niveles. Gracias. Finalmente, Itzel Miranda nos comenta lo siguiente. ¿Cómo realizar una evaluación y retroalimentación en este inicio del ciclo escolar cuando habrá diferentes horarios, grupos, alumnos trabajando en este modelo híbrido? Pues ese es el gran reto, como lo mencioné, no es responsabilidad solo del maestro, ni solo del estudiante, es responsabilidad de toda la comunidad escolar. Aquí deberemos tener el apoyo de nuestros directivos, de nuestras autoridades y de todas las personas que trabajan en los diferentes niveles de gestión educativa, hasta el tope que es el sistema educativo nacional. Nosotros estamos muy angustiados, ciertamente, por cómo vamos a realizar todo este trabajo, pero no debemos sentirnos solos. La colaboración no es nada más entre los estudiantes, también entre los maestros y también entre toda la comunidad educativa. Estas respuestas que están tan a flor de piel en este momento irán teniendo las respuestas, pero no sin un trabajo colaborativo también entre el sistema educativo nacional. Pues maestra, nos queda claro que en primer lugar es muy importante la evaluación y monitoreo de los aprendizajes, así como la retroalimentación para conocer el progreso de las y los estudiantes a fin de tomar las acciones pedagógicas pertinentes para mejorarlo. Y desde luego, en segundo lugar, el desarrollo de instrumentos de evaluación formativa y de autoevaluación permite fomentar los procesos de evaluación a cargo de las y los docentes para así evaluar entonces el avance de estos con respecto a las metas de aprendizaje propuestas. Para concluir, agradeceremos a la maestra Marta Rodríguez Guillén por haber compartido con nosotros esta conferencia, y a nombre del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, le hacemos entrega de un reconocimiento, maestra, que si me permite, pues a la letra dice lo siguiente. El Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento a la maestra Marta Rodríguez Guillén por la ponencia en Evaluación Educativa, una aliada para aprender,
reconociendo el papel formativo de la evaluación en los ambientes de aprendizaje a distancia presenciales e híbridos. En Puebla de Zaragoza, el día de hoy, 30 de julio del 2021. Atentamente, firma el maestro Antonio Fernández Vito, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Maestra. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted, Muchas maestra. gracias. Aquí ese reconocimiento que es para todos los maestros. Sabemos por lo que estamos pasando, pero no se sientan solos. De alguna manera nos vamos a ayudar entre todos. De igual manera, agradecemos a nuestro auditorio y les recordamos, por favor, responder la encuesta de satisfacción que aparece en esta presentación. Desde luego nos referimos al código QR, en donde usted puede a través de este bajar la encuesta de satisfacción. De igual manera, se encuentra la liga, por si usted desea bajarla a través de la liga y responderla antes de poder llevar a cabo la culminación de esta conferencia. Y desde luego también queremos hacer la invitación, extender la invitación a todo nuestro amable auditorio, insisto, para que podamos estar atentos a las siguientes transmisiones, información que desde luego estará disponible en nuestro portal institucional y en nuestras redes sociales. De antemano, a todos y a todas, muchas gracias. Excelente día para todos.